Santo, en el nombre de Jesús, queremos acercarnos a tu palabra, dirigidos por tu Espíritu Santo, para que nos llegue al corazón, no solamente a la mente, sino al área de decisiones personales. Entendemos, Señor, muchas cosas y conocemos también de esas, pero hay algo que implica que nuestra vida se mueva en el sentido que creemos y no en otra dirección. Dirígenos, pues, te lo suplicamos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Voy a leer solo un versículo para llegar a alguna conclusión inicial. Dice el Salmo número 24, verso 1. Solamente uno. Salmo 24, 1. Vamos a establecer la premisa fundamental y de ahí vamos a partir con el pensamiento. Salmo 24, 1, lo leemos todos juntos, ¿me ayudan? Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Bueno, yo puedo ver aquí que hay una afirmación y la Biblia no está como queriendo caernos bien, sino está afirmando cosas que son. Ahora, nosotros que escuchamos tenemos que entenderlo y tomar la decisión de creerlo y vivir como eso, ¿verdad? Dice aquí, de Jehová es que todo lo que existe en esta tierra, la tierra y su plenitud, todo lo que la llena, todo es de Dios. Y si fuéramos todavía más aptos, diríamos, todo el universo, todo lo creado, todo lo que ni conocemos es de Dios. Todo es de Dios. Y luego dice ahí, el mundo y los que en él habitan. El mundo se refiere a todo el sistema que existe y también se refiere a nosotros. Entonces, ¿de quién somos? ¿De quién somos? Bueno, cuesta trabajo decirlo, pero somos de Dios. Entonces, aquí vamos a ver una relación que existe entre Dios y su creación humana. Bueno, todos nosotros somos de Dios. Bueno, eso decimos que somos de Dios. Y bueno, las personas lo dicen así de fácil. Pues todos somos hijos de Dios. Y dice, ¿y los que están matando, robando, asesinando, los que están haciendo esto, también son de Dios? Sí, Dios no es malo. Los que están haciendo todo ese pecado son de Dios. Sí, hay que ser tolerantes. No, Señor. La Biblia dice que aquel que cree en Jesucristo y le recibe en su corazón, cree en su nombre, es un hijo de Dios. Y los demás son creación de Dios con un problema de pecado residente, un pecado que se practica y que dice la Biblia claramente que los que practican el pecado son hijos del diablo. Punto. No hay por qué andarle suavizando. Jesús tenía ese celo y nosotros tenemos que tener ese celo. Entonces, solamente tenemos quienes son de Dios y quienes no son de Dios. Ahora, yo no soy quien para decir quién es de Dios y quién no. Yo soy quien para predicar el Evangelio y dejarlo claro solamente. Y usted que escuche claro y usted toma la decisión de quién es. Ahora, ¿cómo vamos a saber quién somos? Bueno, pues yo sé que soy de Él porque vivo para Él, porque lo escucho su voz, porque lo obedezco, porque sus mandamientos no son mandamientos para que yo los juzgue y tome decisiones, interpretándolos a mi conveniencia. Entonces existe una relación de amo y siervo, o amo y esclavo, o dueño y el que pertenece al dueño. Y si yo soy de Dios, entonces tengo que saber qué Dios espera de mí. Entonces vamos a hablar de eso, vamos a hablar de ese mensaje, porque el mensaje tiene un propósito: transformar nuestras vidas por medio de Jesucristo, por medio de su palabra. Hoy vamos a ver, en Cristo servir es un mandato. En Cristo servir es un mandato. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es el dueño. Porque Dios no está para preguntar, ¿quieres hacer esto, por favor? Si no me avisas, cuando quieras, cuando tengas ganas. En Cristo servir es un mandato. Entonces vamos a hablar del aspecto de servir.
Y quiero resumir o parafrasear una ilustración que cuenta de lo siguiente. Una persona era el pastor y él estaba siendo llamado por otra familia que iba a morir. Estaba muy grave esa persona, ese varón adulto iba a morir. Y entonces, no, pero era un joven, no era tan varón, era un adulto. Entonces iba a morir, le hablan al pastor y el pastor acude. Y estaba lejos de su mamá, en un lugar donde no podía estar con ella. Y le dice, ¿quieres que haga algo? Dice, claro que sí, me podría ayudar. De decirle a mi mamá que muero muy feliz, pero muy feliz. Sí, claro que sí. ¿Tienes algún otro deseo? Sí, tengo otro. Antes de morirme, por favor, vaya, mándele una carta, como usted quiera, y comuníquele a la maestra de escuela dominical que me dio clases de la Biblia de Jesucristo, que le agradezco mucho todo lo que hizo para enseñarme a conocer mi salvación. Y ahora que voy a morir, dígale que muchas gracias, voy para con Cristo. Entonces, el pastor hizo su trabajo y le regresó una carta de parte de la maestra y decía así su carta: que Dios me perdone, que Dios me perdone. Pues hace un mes renuncié a mi cargo de maestra de escuela dominical porque yo pensaba que mi trabajo con esos niños no servía ni valía para nada. Impulsada por mi cobarde corazón y por falta de fe, abandoné a mis alumnos. Y ahora recibo la carta de usted, en la que me dice que mi enseñanza fue un medio para ganar un alma para Cristo. Estoy decidida a trabajar otra vez en el nombre de Cristo y le seré fiel hasta el fin de mi vida. Cuando nosotros servimos, estamos tentados a que nos estén felicitando, a que nos estén reconociendo, a que haya palabras de afirmación para que digan, tu trabajo es bueno, ay, qué bueno, estás haciendo algo bien para el reino. Y cuando esas palabras no nos llegan de otras personas, nos sentimos desanimados. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer la consideración del pasaje para regresar al punto medular del servicio. Es en Lucas 17, 7 al 10. Lucas 17, 7 al 10. Y vamos a ver ahí cómo hay una enseñanza acerca del servicio. Y dice así: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y tú después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Bueno, vamos a ver la relación y con qué se compara esto. Un amo y un siervo. El siervo, vamos a decir la otra palabra que se puede usar, esclavo, el criado, esclavo. Él está viviendo en la casa del amo. En la casa del amo tiene comida, tiene habitación, tiene protección. O sea, es alguien que está recibiendo beneficios de su amo. Y aparte trabaja, tiene trabajo. Entonces él, este siervo, está en una relación con su amo, y el amo, que es dueño de todo, pues le da las indicaciones de lo que tiene que hacer. Mira, quiero que hagas esto y hagas esto y hagas esto.
Y el siervo, pues decide, escucha y decide y hace lo que quiere. Esta relación nosotros también la tenemos y vamos a voltear a ver hacia la palabra. Se paren ahí para que no les cueste trabajo regresar a Lucas 17, 7 al 10. Y vamos, o voy a leer, si ustedes quieren verlo, y anotar Romanos 6, 15 al 23. En Romanos 6, 15 al 23, vamos a ver que hay dos tipos de siervos. Hay dos tipos de siervos, por eso a veces dice uno, ¿y por qué pasa lo que pasa? Bueno, pues vamos a ver lo que la Biblia dice. Romanos 6, 15 al 23. Y ahí dice, siervos de la justicia. Empieza con preguntas. ¿Qué? Pues, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Ahí están los dos tipos de esclavos que hay. Dos tipos. Uno, esclavos del pecado y otro, esclavos de la justicia. Cuando hablamos de esclavitud, podemos pensar en la incapacidad para tomar decisiones y su amo es el que decide por él, ¿verdad? Su amo. Entonces, un esclavo no tiene voluntad propia ni tiene que hacer cosas por iniciativa propia. Hay alguien que manda. Y nuestras relaciones siempre están con un superior. Si trabajamos, está un superior arriba y es el que nos coordina. Y si nosotros coordinamos, tenemos que tener algo que nos dirija para mandar. Pues aquí el amo está mandando. Pero ¿cuál puede ser el amo? Uno, la justicia o la obediencia, y lo otro, el pecado que trae muerte. Hay de dos. Ahora, ¿cómo sé de cuál soy? Pues, ¿cómo sé? Esto es personal. Cuando una persona es esclava del pecado, solo está pensando en el pecado. Cuando alguien no es siervo o esclavo, solo practica y no siente nada por pecar. Cuando uno quiere probar si una persona es de Dios o es del pecado, de quién es, a quién sirve, de quién es esclavo, nada más es cuestión de que toques. El oro se prueba con un ácido. Le pone una gota de ácido, el ácido va a probar si es oro porque no le va a pasar nada al oro verdadero, pero al que no es oro, a lo que no es oro, lo va a manchar, le va a hacer un daño. ¿De quién somos siervos? Tócalo con la palabra. La palabra es viva y eficaz. Dile la palabra a un acto que está haciendo mal. Dile, estás haciendo mal en esto, ya eres observado, lo estás repitiendo, tienes pleitos en tu familia, maltratas a tus hijos, mientes, te afanas demasiado por el dinero, y cuando tú tocas la palabra y se la muestras como el ácido al oro, se va a descubrir quién es. ¿Siervo de la justicia o siervo del pecado? Cuando una persona es cristiana, escucha, le duele y dice, tienes razón Dios, necesito pureza, necesito obediencia, voy a cambiar. Ese es oro. Pero cuando una persona le toca su pecado, que es evidente, no estoy hablando de suposiciones, estoy hablando de cosas evidentes, que ya saltan, ya rebosa el vaso de pecado. Y le dices, esto es, y esa persona se enoja, te insulta, te amenaza, dice que ya no va a ir a la iglesia, que le has ofendido y que eres una persona que está dañando. Eso eres. Eso eres. Una persona que reacciona en contra de la verdad y defiende la injusticia o el pecado. ¿Se dan cuenta?
Solo hay de dos tipos de siervos, o del pecado o de la obediencia para justicia. En el pasaje que estábamos en Romanos 6, dice el 17, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Fíjense lo que dice el 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Esto quiere decir que todos nosotros, sin excepción, todos fuimos o somos esclavos del pecado. Por cuanto todos pecamos, todos estamos esclavizados al pecado y destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermano, cuando alguien defiende su pecado, es esclavo del pecado. Cualquier persona puede decirle al pastor, pastor, usted está haciendo esto que no glorifica a Dios. Y el pastor, que es pastor, va a decir, gracias hermano, déjeme revisarlo, voy a orar y voy a cambiar, porque lo que está diciendo usted es la verdad de Dios. Fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Nos fue quitada esa condición de pecar y pecar y pecar. Ahora estamos libres en Cristo. Libertados del pecado, ahora venimos a ser esclavos o siervos de la justicia. Yo no puedo quedar libertado del pecado y ya darle mucha alabanza a Dios y seguir pecando. Eso es una hipocresía y Dios no acepta a los hipócritas. Vemos aquí entonces que somos libertados del pecado y ser siervos de justicia. Y luego dice Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad, para que así como para iniquidad presentaron vuestros miembros para servir a la injusticia, a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Bueno, uno que se convierte dice, me gustaba este pecado, pero ahora ya no lo voy a hacer, ahora voy a hacer lo que Dios quiere. Sí, a eso se le llama conversión. Una persona cristiana se convierte. No solamente va al templo y carga la Biblia. No solamente habla bonito y ora bonito y hace acciones de servicio. No, es una persona que escucha la voz de Dios y como siervo le obedece. Y dice, porque cuando eras esclavos del pecado eras libres de hacer que la justicia. 21. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Qué produce en nosotros el pecado? Vergüenza. Ya no queremos seguir eso. Y el fin de esas acciones de pecado son muerte. ¿Quién quiere ir al infierno? Pues solamente haga eso. Desobedezca a Dios, ignórelo, póngase como amo, no como siervo. Y dice ahí, es un fin de muerte. Verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces debe ser clara la iglesia cristiana. No tenemos por qué estar agradando a las personas, sea quien sea. Tenemos que agradar a Dios, porque Él es el amo y Señor. De Él somos. Y yo tengo que obedecerlo a Él. Pero no le gusta a fulano, lo siento. No puedo hacer otra cosa distinta. Recuerden a Daniel, a los 3 jóvenes que también fueron echados al horno de fuego. Recuerden a todos aquellos que fueron fieles hasta la muerte y que fueron partidos a la mitad y fueron apedreados porque el mundo no le agradó su vida. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque habló la verdad, porque fue siervo de la justicia. Sin embargo, otros están recibiendo ahora el engaño del premio del pecado y están viviendo muy a gustos con su dinero, con sus tranzas, con sus mentiras, con todo lo que hacen, pero al final no van a entrar al reino de los cielos, que es eterno. Va a ser una separación eterna de Dios. Yo cuando veo esto, digo, hay 2 tipos de siervos.
segunda posición, segunda enseñanza en Lucas 17. Vamos a Lucas 17, regresamos. Dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ahora apacienta ganado, al volver le da el del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No. Verso 8, ¿no le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme, hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? El siervo no quiere hacer su voluntad, quiere hacer la voluntad del Señor. Y su voluntad es la indicación para vivir. Sin embargo, lo que estamos viendo aquí en el verso 8 es que debemos ceñirnos, y ceñirnos significa quítate lo que te estorba, fájate bien y haz la cena. Y cuando yo haya comido y bebido, después come tú y bebe. Después. Fíjense que Jesús no quiere obligar a nadie a servir. No quiere obligar a nadie. Ustedes recuerden aquel pasaje que hemos visto en San Juan 13, del 1 al 17, cuando llegada en los últimos momentos de la vida de Jesús, entran y preparan la cena y están en la cena y todos se meten. Y Jesús se quita su manto, que es su autoridad, lo deja ahí, agarra una toalla, se la ciñe, esa es la palabra, se la pone, preparada para secar los pies, y toma agua y empieza a lavar los pies. Ustedes recuerdan ese pasaje, ¿verdad? Jesús no obliga. Jesús pone el ejemplo. Jesús no vino a condenar a nadie, vino a salvar. Pero a salvar de manera que nos atraiga con su amor, con su vida, con sus hechos. Él nos ordena con sus acciones. ¿Y qué hace? Limpia los pies de todos. ¿Se dan cuenta? Jesús no vino para que le sirvamos. Se vino a servir a todos. Y como Él lo ha hecho, nos pide que vivamos así también nosotros. Por eso servir tiene un costo, y el costo es para que vivamos felices. En ese pasaje de cuando lava los pies, dice, si yo que he sido el maestro, y ustedes dicen que soy maestro, y es verdad, y yo he hecho esto, dice, ustedes también lo tienen que hacer, y dice, bienaventurados seréis si lo hicieres. Entonces el siervo no está en hacer lo que le place, sino en hacer lo que Jesús dice que hagamos, y lo hagamos por su ejemplo. Que no esperemos que nos felicite alguien. Hay que hacer las cosas. Entonces aquí Jesús dijo, bienaventurados, dichosos serán si lo hacen. Repito, Jesús no quiere obligar a nadie a que sirva. Esa es la relación que tenemos con nuestro Señor. Cuando yo tengo a Cristo como mi Señor, estoy diciendo, Él es mi amo y yo soy el esclavo. Yo soy el siervo. Yo soy el discípulo. Y si yo veo en la Biblia que Él hace esto, yo lo hago. Porque es mi maestro. Es mi todo. Entonces ser cristiano no es ir al templo y llenar un espacio y saludar a 20 personas y hacer un grupo o cualquier otra cosa. No es eso. Nuestro ámbito de servicio no está solamente en el templo y en el momento del culto, está en todos lados a donde estemos. En el trabajo, en la casa, en cualquier lugar al que vayamos,
nosotros somos capaces de servir, porque el ejemplo, ¿quién nos lo dio? Jesús, ¿verdad? Muy bien, vamos al verso número 9. 17:9 dice: ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Y el mismo Jesús dice: pienso que no. ¿Cómo yo voy a batallar con que no me están dando las gracias? Si me estoy dando cuenta que lo que puedo hacer es porque tengo salud, tengo dinero, tengo carro, tengo trabajo, tengo todo que Él me da a mí. ¿Y cómo yo voy a pedir que las personas me den las gracias a mí, me agradezcan, me paguen en ese sentido, como si yo necesitara eso, si todo lo que tengo es porque Dios me lo dio y soy siervo de Dios? Amén. Y si Cristo murió por mí y dio hasta la última gota de su sangre y me mostró cómo hacer la obra de servicio, aun cuando a nadie se le ocurrió, Él dijo: hay que lavar los pies, y lo voy a hacer yo porque nadie mueve un dedo. Ese es el ejemplo para nuestra vida cristiana. Y no tenemos que esperar a que nos diga gracias. Ahora decimos y completamos: gracias a Dios, porque Él me dio lo que tengo para poder hacer algo. De Él lo he recibido, tengo todo. Y quiero que conozcan a aquel que me ha dado todo y que me dio la vida eterna. Conozcan a Cristo. Y hay personas que no. Se enganchan, se los echan a la bolsa, ¿verdad? Por 3 pesos me llamas cuando necesites para darte otro peso. Y ya los tienen aquí. Ahora yo te voy a pedir que hagas eso. Discúlpenme, pero se está volviendo amo, y el dueño del dinero, el dueño de todo el oro y la plata, ¿de quién es? De Dios. Entonces, si tienes algo, es porque Dios te lo dio. Úsalo bien, compártelo, administralo, multiplícalo, pero para su obra y para quien necesita. Y cuando alguien quiera a ti hacerte un altar, dile: no. Solo a Dios da las gracias, porque yo soy su siervo y Él me dio para compartir. Cuando nosotros hayamos hecho todo lo que ha sido ordenado, dice el verso 10, así también vosotros. Decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Cuando hacemos lo que debemos hacer, debemos repetirnos a nosotros: yo solamente estoy haciendo lo que me es ordenado, y Él está determinando que se haga y yo lo estoy haciendo. Y yo no busco que a mí me aplaudan, que a mí me den masaje, que a mí me sigan, que a mí me manden flores, que a mí... ¡No! Queremos que aplaudan, que sigan, que alaben a Cristo Jesús. Amén. Y si eso queremos, hermanos, tenemos que considerar que la enseñanza de Jesús en este pasaje es que, 1, la relación con Dios es una relación de siervos. Número 2, Él nos da todo lo que necesitamos para vivir. Número 3, puedo yo ver aquí que quiere que haga un servicio humilde, sin exaltarme yo. Y yo pudiera concluir también diciendo: los verdaderos creyentes somos siervos de Cristo, libertados del pecado. Él es dueño de nosotros y nosotros somos sus siervos voluntarios y felices cuando le obedecemos. Nosotros somos siervos voluntarios y felices, y lo hacemos porque Él nos da con qué hacerlo. Dios nunca te va a pedir que hagas algo que no puedes hacer. Te va a pedir que hagas lo que puedes hacer porque Él te da todo lo que necesitas. Pablo en Romanos 1, Santiago al inicio también, Pedro y Judas se denominan siervos de Jesucristo. Estos grandes siervos de Dios, grandes apóstoles, grandes usados por Dios. Repito, Romanos dice de Pablo, Santiago dice del mismo Pedro y Judas, que hablan, son cartas que ellos escribieron, se denominan siervos de Cristo. Y ellos están en ese plan de servicio, dan su vida por el Señor. La pregunta para nosotros: ¿y nosotros de quién somos siervos?
Si somos siervos de Cristo, entonces estamos en una etapa de oportunidad para servir al que está más necesitado que yo. Hay personas que solamente buscan quien les sirva. Se sienten muy necesitados, pero siempre va a haber personas que tienen menos necesidad de servicio que nosotros y también va a haber personas que tienen más necesidad de servicio que nosotros. Yo no puedo hacer nada por aquellos que no tienen necesidad de servicio. Debo ayudar a los que tienen necesidad. Y si ustedes se fijan, la corriente del mundo es: hazte amigo de los que tienen dinero. No te juntes con personas que tienen necesidad porque se van a acabar tu tranquilidad y tu dinero. La conducta del mundo es darle más al que tiene más y no atender al que tiene menos. Quisiera que oráramos, hermanos, porque estamos en una aparente calma en esta ciudad de Ameca. Somos vecinos de un país que está tentado a las situaciones de violencia mundial. Estamos ahí cerquitas y hay guerra en el mundo. Como les dije la otra vez, hay muchas versiones. Los que son aliados de un país hablan bien de ese país. Los que son aliados del otro país hablan bien del otro país. Y pregunta uno: ¿y quién tiene la razón? El único que tiene la razón es Cristo, Dios. Oremos porque nosotros no sabemos si tengamos que servir en alguna forma que sea práctica para aquellos que estén pasando por mayor necesidad que nosotros, que vivimos en paz. Entonces, en Cristo, servir es un mandato. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. No es que opcional, es una orden de Dios servir. Y el servicio empieza en casa, en nuestro propio hogar, con la esposa, con el esposo, con los hijos. Y ahí está el servicio, amoroso, basado en Cristo. Y luego nos extendemos a los vecinos. En el trabajo nos vamos extendiendo porque servir no es una opción, es un mandato. Vamos a orar. Padre, en este momento, en nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra que nos ayuda a entender que nacimos con un propósito. Porque si Jesús, tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido, y porque tú, Señor, viniste a servir, no a ser servido, y nos envías a nosotros para que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, nos estás enseñando que lo hagamos de igual manera. Reconocemos, Señor, nuestra necesidad y pedimos que este mensaje, tu palabra, por tu Espíritu Santo, llegue a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú nos conoces tal cual somos y nos hablas por tu Espíritu Santo, por tu palabra. Fortalécenos, Señor, para hacer tu voluntad en los tiempos que vivimos y servir buscando agradarte a ti en todo, obedeciendo tus indicaciones, tus órdenes, tus mandamientos, para glorificarte, a pesar de que el mundo ya no lo quiere hacer y nunca ha querido. Por eso te mataron, Señor Jesucristo. Fortalécenos para hacer tu voluntad de manera fiel, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así de pie, hermanos.